La pregunta de cómo llegó Humboldt a Colombia y por qué es muy importante, porque Humboldt, nos parece, es subinterpretado, incomprendido, no se sabe muy bien por qué llegó. La pregunta de por qué llegó es una pregunta que es vigente. Nosotros quisimos resolver esa pregunta en el libro. La llegada de Humboldt a Colombia fue accidental. Él no venía para la Nueva Granada. Él obtuvo en Madrid permiso para visitar las colonias españolas, pero su intención era pasar de España a Cuba, de Cuba a México, de México al Perú, y en el Perú encontrarse con una expedición científica francesa. Humboldt venía persiguiendo a esa expedición. Cuando llegó a Cuba se enteró que había salido, él no sabía hacia dónde, pero que había salido. Y cuando llegó a Cartagena, él pensó que o pasaba por Panamá, no había canal naturalmente, pero era un paso corto, o seguía por las montañas. Varios neogranadinos le recomendaron ir por las montañas, ir por tierra, con intenciones específicas. José Ignacio de Pombo, que fue el que lo recibió en Cartagena, le dijo: mire, vaya a ver a Mutis y le recomiendo Popayán. Le interesó la propuesta porque él era, dijéramos, vulcanólogo, para usar una palabra, digamos, contemporánea. Entonces decidió que sí, que se subía por el Magdalena. Y en ese trayecto, esa llegada accidental de Humboldt resulta en una descripción fantástica de una región que no había sido descrita ni cuantificada a la manera que lo hizo Humboldt en su momento. Él estuvo unos 3 meses en el Orinoco, fue la primera aproximación. Luego volvió a la costa venezolana, subió a Cuba y bajó al Golfo de Morrosquillo y entró por Cartagena, Río Magdalena, sube a Bogotá, luego baja por Fusagasugá a Ibagué, cruza lo que se llamaba el Quindío, que es ese paso entre el valle del río Conveima y el valle del río Cauca, y luego baja a Popayán y sale de la frontera, grosso modo, tomando unos 9 meses. De tal manera que si uno suma 3 más 9, le da 12 meses, es decir, un año de travesía. Mismo Caldas decía que eso fue a 1000 por hora. ¿Cómo hacer una obra adecuada sobre un territorio tan rápido? Se requiere realmente estacionarse, hacer estudios más profundos para poder entender bien las regiones. Caldas fue relativamente crítico sobre ese punto. El significado para Humboldt de su paso por la Nueva Granada en estos viajes a través de 3 cordilleras, o por lo menos de 2 cordilleras, de subir y bajar, entender muy bien la distribución de las plantas en función de la altura. Yo pienso que el principal efecto de la Nueva Granada en la obra de Humboldt fue el entendimiento de la geografía de las plantas. El paso de Humboldt no solamente fue un paso con una dimensión científica, fue un paso también que tuvo una dimensión política, y justamente coincidió con la transición de la colonia a la república. De tal manera que el libro explora también el impacto que pudo tener Humboldt en ese proceso. El paso de Humboldt, a partir de esos encuentros específicos con Mutis, con Caldas, con Bolívar, es un paso que termina construyendo una red científica y también una red social. Entonces logró también construir una serie de redes humanas, redes sociales, que naturalmente tuvieron un impacto importante en el desarrollo de estas sociedades. Es muy importante considerar que esas redes tuvieron, dijéramos, una influencia positiva en Humboldt. Por ejemplo, Mutis fue un encuentro importante, Caldas fue otro encuentro importante, pero hay unos encuentros desconocidos, absolutamente, como por ejemplo con Joaquín Acosta. Y a través del encuentro con Acosta se formó una red de propiamente colombianos que interactuaron con Humboldt.
desde el punto de vista científico y social. Hay unos 200 protagonistas que yo describo, no digo profundamente, pero sí trato de revelar sus identidades y su importancia en la ciencia y en la sociedad de esa transición de los primeros años del siglo XIX. Desde Mutis, Caldas, Joaquín Acosta, Buzangó, Agustín Codazzi, José Manuel Restrepo antes de ellos, como José Ignacio Pombo, como Joaquín Francisco Fidalgo y como todos los individuos que interactuaron desde el punto de vista ilustrado con este viajero alemán que venía acompañado, hay que decirlo, por un francés que se llamaba Aimé Bonpland, que era botánico esencialmente y médico. Realmente la conclusión que yo puedo sacar de este paso tan rápido, entre comillas, es que fue enormemente potenciado por los encuentros. Y eso yo me ocupé en registrar y en explorar cuál había sido el impacto de cada uno de esos encuentros en Humboldt. Humboldt aparece no solamente como un gran viajero, sino como un gran viajero que interactuó propiamente con la expedición botánica de Mutis. El hecho de seguir esa expedición fue haciendo que el proyecto inicial de hacer algo sobre Humboldt fue creciendo de 1 tomo a 2 tomos, a 3 tomos, a 4 tomos y 6 volúmenes en total, en la medida en que fueron apareciendo encuentros y descripciones inéditas. Entonces, en ese sentido, la obra fue creciendo gracias a una compilación y el aporte de muchas personas en el curso de estos encuentros que tuvieron lugar por espacio de unos 8 años en total. La estructura y el contenido de la crónica pasó de ser un tomo, que sigue siendo el tomo 1, pero necesitó 2 volúmenes porque llegó a tener unas más de 800 páginas. Y en el tomo 2 fue necesario incluir los trabajos que consideré completos. Uno de ellos, tal vez el más importante, es la geografía de las plantas o la nivelación de las plantas. Entonces, ese texto yo también lo incluí como un texto íntegro de Humboldt sobre, digamos, asociado a la Nueva Granada, en la medida en que fue publicado por Caldas en 1809, y ese manuscrito tenía un dibujo, que es el del Chimborazo, que justamente se conserva en el Museo Nacional y que está analizado muy en detalle en ese tomo 2. Y luego los trabajos científicos merecieron una subdivisión. Eso finalmente fue el tomo 3. El tomo 4 fue necesario en la medida en que los textos se podían relatar en prosa, en un estilo de libros de viajeros, pero los mapas no. Entonces se requirió un gran formato. Entonces surgió el tomo 4, que es un tomo grande, de tal manera que los tomos van creciendo en tamaño también, desde el punto de vista de su forma. La razón de la vinculación de 6 universidades al apoyo y al acompañamiento de esta obra, por un lado, se debe a la labor diplomática de Nicolás Morales, el editor de La Javeriana, porque yo tenía la obra más o menos financiada por la Universidad Javeriana de manera muy generosa, pero poco a poco fue creciendo y Nicolás como editor se dio cuenta de eso. Y en una de las ferias del libro se encontró con editores y le contó que había este proyecto que estaba creciendo y les interesó enormemente, primero, hacer un producto interinstitucional, una red, una vez más, el concepto de red humboldtiana en esa dimensión. Esta obra es resultado de muchas personas, tanto de las personas que escribieron las fuentes secundarias que yo pude, digamos, a las que yo pude acceder, como las personas con las que pude interactuar a través de los 8 años. Vale la pena ver la tabla de contenido, la lista de colaboradores y los agradecimientos. De hecho, me tocó hacer una sección de agradecimientos de varias páginas porque pues, durante 8 años se entiende que haya muchas personas que fueron fundamentales, claves
para este trabajo, desde las personas que atienden los archivos hasta contactos propiamente académicos con profesores de diferentes países, bien sea directos o por correo. Yo soy Alberto Gómez Gutiérrez, autor, compilador y editor de Humboldtiana Neogranadina.